Dios les bendiga. Estamos nuevamente aquí con todos nuestros hermanos a través de Discipulando Online. ¿Sabe? El tema que nos aborda hoy es muy interesante. Primeramente vamos a comenzar haciéndonos una pregunta. ¿Quién conoce la manera más efectiva de ganar almas? ¿Quién es el que estableció las normas y principios para alcanzar a los perdidos? ¿Quién reveló que el ser humano está perdido y alejado de la presencia de Dios por causa del pecado? Es una pregunta sumamente interesante. Solo una persona, Jesucristo. La Biblia dice que Él no vino a perder las almas de los hombres, sino a ganarlas. Él, como el líder de una gran visión mundial, escogió a 12 personas con criterios diversos para hacer de ellos un equipo apostólico, a quien instruyó y capacitó, y además le dio un mandato diciendo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Este es un mandato que inicialmente comienza con 12 personas, luego viene una multiplicación, luego vemos como a lo largo de la trayectoria del libro de los Hechos, esto se amplió, llegando hoy hasta los extremos de la tierra. Ahora, Dios necesita gente bien equipada, no solamente cognitivamente, que conozcan Biblia, sino también espiritualmente, entendidas, pues formar parte de un equipo apostólico en un ministerio, en una iglesia, requiere pensar como equipo. Pues aunque no tengas ese don de evangelismo, tienes el mandato de ir y hacer los discípulos a todas las naciones. Todo cristiano tiene ese mandato. Pues el evangelismo es un mandamiento y un don dado por Dios a todos los creyentes. No es privativo solamente de pastores o evangelistas, sino de todos los creyentes. Ahora, las preguntas que surgirían aquí, este planteamiento que puede hacerse cualquier persona, es: ¿cómo ser un buen evangelista? Bueno, fíjese algo, Jesucristo fue quien estableció el primer equipo apostólico. Jesucristo fue el que no solo estableció principios espirituales para alcanzar a los perdidos, sino las bases para entrenar y hacer nuevos discípulos. Y además dejó el evangelio como el mensaje que debe ser predicado, porque uno es el que siembra y otro es el que ciega, según dice el evangelio de Juan 4:37. Fíjese algo, el Marcos 3:13-15 dice lo siguiente: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Primeramente llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Un principio: usted no puede meterse en una gran comisión si usted no ha sido escogido o llamado por Dios. Usted puede ser como creyente, formar parte de un equipo dentro de un contexto, pero ser parte del equipo medular de la iglesia, ser parte del equipo del apóstol o del pastor, pues ya es otra cosa. Ahora, primeramente llamó así a los que él quiso. No todos, muchos fueron llamados y pocos los escogidos. Algo que distinguió a la iglesia primitiva fue que ellos entendieron la visión apostólica impartida por los apóstoles de Jesús respecto a la visión apostólica llamada la Gran Comisión. A partir de allí, toda esa historia, se desarrollaron las primeras estrategias evangelísticas para alcanzar a los perdidos y entrenar apostólicamente una nueva generación de evangelizadores con la visión de naciones. Los perdidos han estado en todas las generaciones. Cada generación opera la misericordia y la gracia de Dios, convirtiendo la gracia, el sacrificio de Jesucristo en el arma para el alcance mundial a través de la evangelización y el mensaje del evangelio. Lo que hizo la iglesia primitiva ser tan
efectiva y tan poderosa fue comprender la visión apostólica de la Gran Comisión. Entender las palabras de Jesús, entender los principios dados por Jesús a través de 12 apóstoles. Se le llama o se le conoce como la gran visión de la apostólica de la Gran Comisión. Un mandato específico, primeramente ganar con el mensaje del Evangelio y luego ser discípulo. Hudson Taylor en una oportunidad dijo lo siguiente: la Gran Comisión no es una finalidad en sí misma, sino un medio para alcanzar un fin. O sea, ganar almas para Cristo es lo primordial de este mandato. Por eso Jesús llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. Debemos entender los principios de la Gran Comisión. Por eso el Señor desarrolla los discipulados, entrega métodos de entrenamiento, capacitación ministerial, capacitación inductiva a estos principios, conocer las realidades eternas del Evangelio, para entonces pues tener un equipo bien capacitado y entendido de esta gran demanda espiritual. Entonces, la Gran Comisión no es una opción a considerar, es un mandato a obedecer. No es una finalidad en sí misma. La evangelización permite involucrarse en el plan de Dios para alcanzar a los perdidos, no a los salvos, lo cual ha sido determinado. Fíjese, hay una religión, si no me equivoco, los mormones, que ellos se bautizan por los muertos, como una especie de teología. Es un dogma de fe para ellos, que si hacen esto, podrán salvar las almas de todos estos que murieron, lo cual invalida entonces el sacrificio vicario sustitutivo de Jesús. Amén. Porque Él abolió en su sangre y en su sacrificio, pues, todo el sistema vicario del Antiguo Testamento. Ganar almas para Cristo. La evangelización permite involucrarse entonces en todo lo que tiene que ver con el alcance mundial de los perdidos, porque desde la eternidad ya el Señor había determinado que por medio de su Hijo Jesucristo las almas de los hombres no se perderían, como dice Lucas 19:10, porque Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, incluyendo los seres humanos. Ahora Jesús nos llamó a 12 solo para que estuviesen con Él. Eso no tiene ningún sentido, sino que para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para sanar y expulsar demonios. Pues ser escogido y ser enviado no implica ser más importante que el mensaje que debe ser entregado. Entonces, cuando vayamos a evangelizar, necesitamos entender estos principios muy interesantes para que entonces podamos ver que nuestro trabajo evangelístico sea eficaz y pueda cumplirse pues la premisa espiritual de ganar los perdidos para Cristo. Por eso que Jesús entregó la autoridad. Esta autoridad en el reino es diferente a la autoridad del mundo. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 10:16: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, siendo pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. A los que quiso llamó, y a los que llamó, todos vinieron a Él. Las estrategias evangelísticas. Sí, ciertamente es bueno tener estrategias evangelísticas. Ciertamente es bueno conocer los principios del reino. Pero no podemos invalidar las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas que nos da la palabra de Dios, esos principios eternos que nos enseña la Escritura acerca de la Gran Comisión. No se puede ganar almas según nuestros métodos. No podemos ser efectivos en el evangelismo con métodos humanos. Lo podemos ver en el caso de Jonás, cuando el Señor le dio con mucha claridad no solamente el mandato de ir, sino el mensaje y el contenido del mensaje para una gran nación en la cual habían 120,000 almas. Entonces, Jesús no llamó a 12 para que estuviese con Él.
nosotros también los pastores nos estamos llamando a gente que esté con nosotros, adulándonos o simplemente pasando el tiempo en picnic con nosotros los pastores. No, hay un gran trabajo que hacer. Por eso existe la gran comisión tiene una finalidad. Cuando el Señor dice, aquí yo envío como ovejas en medio de lobos, eso es una gran realidad. Hay enemigos propios de la evangelización, hay enemigos propios de la predicación. Amén. Por eso Él dijo, yo os envío, la autoridad espiritual del enviado. La comisión, hacerte competente. Tienes una autoridad, nadie podrá resistir el mensaje. Entonces, el yo os envío no es cuestión de hombres, es cuestión de Dios. La autoridad espiritual no es algo que nace en nosotros, sino que es delegada por Jesús para cumplir un propósito. Jesús mismo advirtió diciendo en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Evangelizar es descubrir algo sobrenatural. Cada persona debe descubrir el cómo, cuál es el contenido del mensaje que Dios ha colocado en nuestra boca para llevarlo a los perdidos. Vemos en las Escrituras cómo Dios escogió, por ejemplo, Jeremías y le dio el contexto donde él desarrollaría su ministerio profético. Vemos a Isaías, el profeta Isaías, a quien el Señor también le da un contexto en los cuales él va a predicar. A Pablo Dios le dio un contexto de los gentiles, a Pedro el contexto del ministerio de la circuncisión. Y así podemos ver que cada persona tiene el mandato de ir a predicar el mensaje del Evangelio, pero aunque el mensaje del Evangelio puede ser muy genérico como concepto, es muy importante porque cada uno debe conocer el impacto de lo que Dios le ha revelado. Por eso, cuando el Señor dice, aquí yo os envío, Jesús no solamente se dirigía a 12, también quedó como el mandato implícito en la gran comisión para todos aquellos que quieren asumir el reto de la evangelización. Ahora bien, le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. O sea, el mandato viene respaldado por toda la potestad que tiene el Señor en el cielo y en la tierra, dado por el Padre, para cumplir pues un propósito en la tierra. A los que quiso llamó y todos vinieron. La estrategia no ha cambiado. Créame, la estrategia no ha cambiado. Dios sigue utilizando gente común. Jesús reunió 12 discípulos. Los preparó, les habló, los llevó a un servicio práctico de evangelismo, a ver cómo funcionaba la unción y el poder. Y les enseñó un principio poderoso. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20, 21. Ese mandato sigue vigente. Cuando venimos a los caminos del Señor y formamos parte de un equipo apostólico, de un ministerio, de una iglesia, formamos parte del pastor. Y Él nos envía con la autoridad que Jesús le dio al pastor de la iglesia, pues a actuar. Toda esa potestad respalda al pastor, respalda la obra evangelística. Entonces, siglos más tarde, 2026, donde estamos hoy, aún Jesús sigue enviando a sus discípulos con un propósito: enviarlos a predicar el evangelio. 12 hombres comunes acudieron al llamado y después de ser discipulados por el propio Señor Jesucristo, recibieron el mandato de la gran comisión. No fue sino después de 3 años y medio que entonces recibieron el mandato, pudieron entonces ir con poder y autoridad para que entonces, como se cumpla lo que dice Mateo 28, 18, que dice que ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra mi iglesia, porque Él, dice Jesús, yo edificaré mi iglesia. Entonces, como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20, 21. Siglo más tarde el Señor sigue haciendo lo mismo. Miles y miles y miles y miles de personas hemos sido escogidos
Y Dios ha puesto en nuestra boca un mensaje y un público, por decirlo de alguna manera. Hoy estamos lanzando la red a través de la televisión, las redes sociales. Podemos alcanzar lugares que jamás pensamos, pero que están dentro del contexto del mensaje y el contexto cultural al cual hemos sido enviados, y que la palabra va a tener efecto y un impacto espiritual allí. 12 hombres comunes acudieron al llamado. Dios no busca gente preparada, Él equipa a lo que va a enviar. Entonces, ser parte de un equipo para 12 hombres fue algo especial. Ahora, ser parte del equipo del apóstol, del pastor de tu iglesia. O sea, entender que nosotros también tenemos la gran comisión, se nos ha dado potestad y autoridad para ser también mensajeros, heraldos del evangelio del reino. Poder entonces funcionar y hacer cumplir todos los principios de la gran comisión. Y como resultado, 2026 años después, millones de seres humanos han sido salvos y hoy constituyen la iglesia. Entonces, esto, hermanos, verdaderamente es poderoso. Ser parte de un equipo. Cuando el Señor nos gana nuestro corazón, necesitamos primeramente ser creyentes, aprender a crecer, conocer al Señor. Pero luego, en ese interín, viene el discipulado, viene el aprendizaje. Y entonces vamos a entender la gran realidad del evangelio. El evangelio no se queda solamente como un mensaje de salvación, sino también la preparación, el equipamiento y el envío de una nueva generación de creyentes. Imagínense entonces si Pedro tuviese ahorita que vivir porque no pudiese ser cambiado, o era sin él no pudiese entonces el reino funcionar, no hubiese la gran comisión, ya Pedro por lo menos tuviera 2026 años más los años que él tenía, lo cual sería, por supuesto, inadecuado. Amén. Ahora fíjese, el poder del evangelio radica en las realidades eternas de las enseñanzas de Jesús. No podemos hablar de otro evangelio, el apóstol Pablo lo dijo. Si alguien viene con otro evangelio que no sea este evangelio, pues sea anatema. Hoy, lamentablemente, a través de las redes sociales, como un púlpito a las naciones, se está predicando muchas cosas incorrectas que no tienen nada que ver con el evangelio, no tienen que ver con el reino, no tienen que ver con la iglesia. Palabra de hombre. Porque el evangelio radica, su profundidad y su poder y su impacto espiritual radica en las realidades eternas de aquellas cosas que Jesús enseñó. Él fue el que reveló, Jesús fue el único que reveló que el hombre era pecador, un concepto que no se entendía, no conocido, nadie preveía que existía pecado, y aceptaba la muerte como algo natural, y enseñó que la humanidad también, no solamente el hombre a nivel individual, sino que la humanidad entera estaba destituida de la gloria de Dios. Entonces, Jesús no solamente habló de salvación, también habló de condenación. Es importante que lo entendamos. Es importante que lo entendamos, estos principios. Amén. Porque por siglos, hermano, mire, la gente ha preguntado, pero ¿por qué yo tengo que ser responsable del pecado de Adán? Yo no estaba presente allá, pero lamentablemente el pecado entró al mundo por un hombre. Y un hombre tenía que venir a desarrollar el plan de salvación, ser entonces el artífice y el instrumento para alcanzar entonces la justificación, y a través de su muerte y resurrección entonces vencer la muerte y quitarle el poder a la muerte. Amén. Entonces, salvación es un concepto, condenación es otro. Y Jesús planteó allí una realidad espiritual. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Por eso cuando nosotros salimos a evangelizar, no podemos darnos el lujo de predicar a medias. Voy a poner un contexto un poco jocoso.
Todos sabemos cómo el pollo es necesario, por supuesto, para hacer caldo de la sopa. A diferencia del sistema industrial, mi mamá, por ejemplo, le agarraba el pescuecito a la gallina, se lo ponía en la pierna y le hacía clac. Y la gallina pues zapateaba 2 veces y listo. Amén. Entonces nosotros no podemos agarrar a un creyente y darle así, como decimos en venezolano, un mateo. O sea, ¿cómo me hago entender? Es algo así como mediocre, medias tintas o a medias, lo cual implicaría que la persona tendría un conocimiento empírico de Jesús, y entonces no sería evidentemente lo que realmente se quiere hacer. Entonces Juan 15:16 nos enseña a nosotros: no me elegisteis vosotros a mí, ¿ok? Sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. ¿Qué se necesita? Arrepentimiento. Marcos 16:16 dice que el que no cree será condenado. Entonces, Jesús señaló la necesidad del arrepentimiento, y entonces esto permitirá recibir el regalo de la vida eterna. La palabra evangelio como tal, dentro de su definición, podemos decir que significa buenas nuevas. Sin embargo, la única salida para que una persona pueda ser salva es recibir el mensaje del cielo. Debemos ser precisos, debemos ser puntuales. El tiempo de salvación es específico. El tiempo de una persona para recibir el mensaje también es específico. Entonces, las buenas nuevas de salvación incluyen el regalo de la vida eterna. Mateo 16:26. Entonces, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Dice Mateo 16:26. Hay un elemento poderoso que conlleva condenación, y Jesús lo denunció. En Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Un principio, la gran realidad del mundo. Dice: amaron más las tinieblas que la luz. No dice que amaron la oscuridad, que la palabra tinieblas habla del sistema corrupto del mundo. Hijo de ira, hijo de perdición. El mundo donde el evangelio está oculto. El apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del glorioso evangelio de Jesucristo. Buenas nuevas de salvación. Nada que pueda hacer el hombre le puede servir de anuencia para no perder la vida. El infierno está lleno de buenas personas. El infierno está lleno de gente buena, de gente que se fueron de este mundo sin saber que Dios tenía un plan maravilloso para sus vidas. La Biblia advierte que no por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Romanos 3:20. Muchos hoy utilizan la filantropía como una forma de ganar indulgencias, tratar entonces de escapar de la condenación eterna y pensar que sus acciones buenas puedan agradar a Dios. Pero la Biblia dice que no hay un hombre bueno, no hay quien quiera a Dios. Amén. Entonces, Dios dejó muy claro la revelación de cómo hemos de ser salvos. Envió a Jesús y dejó muy claro el mensaje, tanto en su testimonio de vida como con sus enseñanzas. Por las obras de la ley, ningún ser humano podrá ser justificado. Entonces Jesús diseñó cómo alcanzar a los perdidos. Él presentó el plan de salvación. Debemos seguir los principios. El problema es que muchos no han entendido qué es evangelizar. Evangelizar es llevar el mensaje más inclusivo que hay
para ser transmitido a una humanidad espiritualmente muerta. Por eso que a través de las redes sociales, a través del internet, hoy son herramientas muy poderosas, con alcance mundial, en tiempo real, nos permiten a nosotros llevar el mensaje a diferentes contextos culturales y espirituales. Y no sabemos cómo Dios actúa, porque sabe, el eunuco no sabía jamás, nunca pensó que Dios les iba a enviar a Felipe a predicarle. Por eso cuando Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lee? Mucha gente ha leído la Biblia, pero poco entiende de quién trata la Biblia y quién fue el que murió por nosotros. Por eso, la formación y la capacitación apostólica es un mandato universal. Jesús no es solo el modelo. Él es la figura, él figuró, él diseñó el discipulado. Él es, per se, es el modelo del discipulado. Él estableció las normas para discipular y el propósito para hacerlo. Estableció la visión apostólica y de hacer discípulos. Hoy es la iglesia la que tiene la enorme responsabilidad de alcanzar a los perdidos con el mensaje de salvación del Evangelio. Por eso que Jesús advirtió diciendo, miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Mateo 10:16. Hoy, cuando existen grandes sistemas de creencias que adversan el evangelio, adversan la figura de Jesús, pensamientos como la nueva era, el hinduismo, etcétera, etcétera, sistemas antidios, forman parte del sistema del mundo, alejan al hombre del Señor, de Jesús. Por eso debemos estar pendientes de cuando Jesús nos envíe, saber que vamos a territorio hostil, vamos a estar en medio de lobos, y los lobos son por naturaleza depredadores naturales de las ovejas. Yo los envío. Por eso cuando los hijos de Exebas intentaron reprender al demonio exorcijando al endemoniado, ella le dijo, oye, yo conozco a Pablo, conozco a Jesús, pero óigame, ¿y quiénes son ustedes? O sea, yo no veo la autoridad en ustedes, no puedo aceptarlo. Y bueno, la escritura en el libro de los Hechos describe, bueno, toda la experiencia terrible que vivieron esta gente con ese endemoniado, que hasta la ropa perdieron. Y de ese discípulo, ese es el principio. La iglesia es la responsable de hacer que este mensaje alcance a los perdidos. ¿Cómo? Preparando y equipando a la nueva generación de evangelistas. Hay un mensaje para los perdidos. El mensaje contiene la salvación, el regalo de vida eterna. Pero saber que hay enemigos que van a querer detener el mensaje. Entonces, espiritualmente hablando, el Evangelio no es cualquier mensaje. No es un mensaje filosófico ni religioso, sino una verdad fundamental del amor de Dios. Por eso Jesús fue muy claro cuando trajo el mensaje. La adecuada comprensión de la transgresión, del alcance de la obra expiatoria de Jesús. Todo lo que la gran comisión se cumple y tiene un impacto espiritual con la resurrección. Y por eso en su ascensión delega al ministerio quíntuple, la unción apostólica, para que apóstoles y profetas junto con los otros ministerios puedan entonces cumplir el propósito de la formación, hacer nuevos discípulos, capacitándolos teológicamente y escrituralmente y espiritualmente para poder entonces lidiar con gente que amaron las tinieblas más que la luz, que buscan su autojustificación a través de obras. Y el principio de Efesios 2:8-9 no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación se obtiene por medio del sacrificio de Jesús, su victoria en la cruz del Calvario.
Entonces el mensaje del Evangelio no es cualquier mensaje. No tiene ningún contenido filosófico ni religioso, sino una verdad fundamental del amor de Dios. Por eso le digo, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios por permitirnos ser parte de un equipo de discipuladores que podamos enseñar a la nueva generación a entender estos principios, a tomar el bastón generacional y avanzar. Hay mucho trabajo por delante. Jesús lo dijo: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Orad al Señor de la mies para que envíe a los obreros de la mies. Tal vez nosotros somos la respuesta a esas oraciones de mucha gente. Tal vez muchos de nosotros hoy fuimos respuesta en su tiempo para la oración de aquellos que fueron nuestros pastores, aquellos que nos iniciaron, aquellos que nos enseñaron y nos formaron y nos capacitaron. Entonces, ¿quién conoce la mejor manera para evangelizar de forma efectiva y ganar almas? Jesucristo. Sin la ayuda del Espíritu Santo, sin entender los principios eternos de la salvación, del evangelismo, jamás podremos ser efectivos. Damos gracias, Señor, por permitirnos hoy poder llevar esta palabra de enseñanza, que sea de bendición a todo aquel que escuche y vea esta enseñanza. Lo lanzamos a la red del internet, a todo nuestro sistema de enseñanza en el internet, que pueda llegar de forma visual, auditiva y escrita a miles de personas, a aquellos que están preparados para escuchar ese tipo de mensaje. Le damos gracias al Espíritu Santo por permitirme aprender estos principios. Así que te damos gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén. Será hasta una próxima oportunidad. Dios me los bendiga a todos.